Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre liturgia de la Cuaresma, sentido tradicional y actual, contenidos de la celebración eucarística y estructura de la Cuaresma. Este será el esquema que compartiré con ustedes. A mediados del siglo II se fijó un domingo como Pascua anual, aniversario de la Pasión de Cristo. Se relacionó con la Pascua judía, pero sin coincidir con el mismo día o en el mismo día, ya que el Papa Víctor, hablamos de los años más bien 189 a 198, después de una intensa controversia, fijó la Pascua cristiana en el domingo siguiente al 14 de Nisán, fiesta de la Pascua judía. Vayamos así a un primer aspecto titulado Síntesis histórica. La Cuaresma comenzó embrionariamente con un ayuno comunitario de 2 días de duración, viernes y sábado santos, días de ayuno, que con el domingo formaron el triduo. Era un ayuno más sacramental que ascético, es decir, tenía un sentido pascual, participación en la muerte y resurrección de Cristo, y escatológico, espera de la vuelta de Cristo esposo, arrebatado momentáneamente por la muerte. Poco después, la didascalía habla de una preparación que dura una semana en la que se ayuna, si bien el ayuno tiene ya también un sentido ascético, es decir, de ayuno, abstinencia, sacrificio, mortificación. A mediados del siglo III, el ayuno se extendió a las 3 semanas antecedentes, tiempo que coincidió con la preparación de los catecúmenos para el bautismo en la noche pascual. Era un ayuno de preparación de 3 semanas. Se ayunaba todos los días, excepto el sábado y el domingo. A finales del siglo IV se extendió el triduo primitivo al jueves, día de reconciliación de penitentes, al que más tarde se añadió la cena eucarística, y se contaron 40 días de ayuno que comenzaban el domingo primero de la Cuaresma. Como la reconciliación de penitentes se hacía el jueves santo, se determinó al objeto de que fueran 40 días de ayuno, comenzar la Cuaresma el miércoles de ceniza, ya que los domingos no se consideraban días de ayuno. Así, la preparación pascual se alargó en Roma a 6 semanas, también con ayuno diario, excepto los días indicados, es decir, sábados y domingos, de los que quedaban excluidos el viernes y sábado últimos, pertenecientes al triduo pascual o sacro triduo. Pero a finales del siglo V, los ayunos tradicionales del miércoles y viernes anteriores a ese domingo, primero de Cuaresma, cobraron tal relieve que se convirtieron en una preparación al ayuno pascual. Durante los siglos VI al VII varió el cómputo del ayuno. De este modo, se pasó de una cuadragésima, 40 días, del primer domingo de Cuaresma hasta el jueves santo incluido, a una cuadragésima, 50 días, contados desde el domingo anterior al primero de Cuaresma hasta el de Pascua, a una sexagésima, 60 días que retroceden un domingo más y terminan el miércoles de la octava de Pascua, y a una septuagésima, 70 días ganando un domingo más y concluyendo el segundo domingo de Pascua. Este período tenía carácter ascético y debió introducirse por influjos orientales. Esta evolución cuantitativa se extendió también a las celebraciones. En efecto, la Cuaresma más antigua en Roma solo tenía como días litúrgicos los miércoles y los viernes. En ellos, reunida la comunidad, se hacía la statio, la estación, cada día en una iglesia diferente. En tiempos de San León, hablamos de los años 440 al 461, se añadieron los lunes, posteriormente los martes y los sábados. El jueves vendría a completar la semana durante el pontificado de Gregorio II, en los años 715 al 731. Al desaparecer la penitencia pública, se expandió por toda la cristiandad desde finales del siglo XI la costumbre de imponer la ceniza a todos los fieles como señal de penitencia, arrepentimiento y conversión.
Por tanto, la Cuaresma como preparación de la Pascua cristiana se desarrolló poco a poco como resultado de un proceso en el que intervinieron tres componentes: la preparación de los catecúmenos para el bautismo de la vigilia pascual, la reconciliación de los penitentes públicos para vivir con la comunidad el triduo pascual y la preparación de toda la comunidad para la gran fiesta de la Pascua. Como consecuencia de la desaparición del catecumenado o bautismo de adultos y del itinerario penitencial o de la reconciliación pública de los pecadores notorios, la Cuaresma se desvió de su espíritu sacramental y comunitario, llegando a ser sustituida por innumerables devociones y siendo ocasión de misiones populares o de predicaciones extraordinarias para el cumplimiento pascual, en las que, dentro de una atmósfera de renuncia y sacrificio, se ponía el énfasis en el ayuno y la abstinencia. Con la reforma litúrgica después del Concilio Vaticano II de los años 1960-1965, se ha hecho resaltar el sentido bautismal y de conversión de este tiempo litúrgico, pero sin perder la orientación del ayuno, la abstinencia y las obras de misericordia. Veamos un segundo aspecto general titulado Sentido tradicional de la Cuaresma romana. La Cuaresma romana tradicional tuvo un triple componente: la preparación pascual de la comunidad cristiana, el catecumenado y la penitencia canónica. Así podríamos analizar algunos aspectos, tres aspectos que me propongo reflexionar con ustedes. El primero, la preparación pascual de la comunidad cristiana. Según San León, la Cuaresma es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo que le dio Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Se trataba, por tanto, de un tiempo introducido por imitación de Cristo y de Moisés, en el que la comunidad cristiana se esforzaba en realizar una profunda renovación interior. Los variados ejercicios ascéticos que ponía en práctica tenían esta finalidad última y no eran fines en sí mismos. Un segundo elemento en este gran número 2 general es el catecumenado. Según la tradición apostólica, el catecumenado comprendía 3 años, durante los cuales el grupo de los audientes recibió una profunda formación doctrinal y se iniciaba en la vida cristiana. Unos días antes de la vigilia pascual, el grupo de los elegidos para recibir en ella el bautismo se sometía a una serie de ritos litúrgicos, entre los que tenía especial solemnidad el del sábado por la mañana. Es el catecumenado simple. Más tarde, la Iglesia desplazó su preocupación por los audientes a los electi. Estos se inscribían como candidatos al bautismo al principio de la Cuaresma. En ella recibían una preparación minuciosa e inmediata. Pero a principios del siglo VI desapareció el catecumenado simple. Se hicieron raros los bautismos de adultos y los niños que presentaban para ser bautizados procedían de medios cristianos. Todo ello provocó una reorganización prebautismal. Al principio había 3 escrutinios que consistían en exorcismos e instrucciones. En la segunda mitad del siglo VI son ya 7. Unos y otros estaban relacionados con la misa. Primitivamente los 3 escrutinios se celebraban los domingos 3, 4 y 5 de Cuaresma. Después se desplazaron a otros días de la semana. En esos escrutinios se preguntaba sobre la preparación de los catecúmenos. Desde esta perspectiva es fácil comprender que la preparación de los catecúmenos y su organización modelase tanto la liturgia como el espíritu de la Cuaresma. De hecho, los temas relacionados con el bautismo permearon la liturgia cuaresmal. De otra parte, la comunidad cristiana, aunque ayunaba sin olvidar a los penitentes, lo hacía pensando sobre todo en los catecúmenos. La evolución posterior de la preparación bautismal trajo consigo que los escrutinios se desligasen completamente de la liturgia cuaresmal, provocando una nueva reorganización. Sin embargo, el mayor cambio afectó a la Cuaresma misma, que pasó a ser el tiempo en que todos los cristianos se dedicaban a una revisión profunda
de su vida cristiana y a prepararse, mediante una auténtica conversión, a celebrar el misterio de la Pascua. Quedó clausurada la perspectiva abierta por la institución penitencial y el catecumenado, con menoscabo de la teología bautismal. Llegamos así a un tercer elemento de este segundo general, titulado la penitencia canónica. La reconciliación de los penitentes sometidos a la penitencia canónica se asoció al Jueves Santo. Por este motivo, los penitentes se inscribían como tales el domingo primero de Cuaresma. A lo largo del período cuaresmal recorrían el último tramo de su itinerario penitencial, entregados a severas penitencias corporales y oraciones muy intensas, con las que ultimaban el proceso de su conversión. La comunidad cristiana les acompañaba con sus oraciones y ayunos. Como quiera que los penitentes participaban parcialmente en la liturgia, es lógico que en esta quedara reflejada la situación de los penitentes. La imposición de la ceniza es, por ejemplo, uno de esos testimonios penitenciales de la liturgia cuaresmal. Llegamos al tercer aspecto, que es el sentido de la Cuaresma actual. La Constitución litúrgica Sacrosanctum Concilium, emanada del Concilio Vaticano II, en los números 109 al 110, considera la Cuaresma como el tiempo litúrgico en el que los cristianos se preparan a celebrar el misterio pascual mediante una verdadera conversión interior, el recuerdo o celebración del bautismo y la participación en el sacramento de la reconciliación. Al facilitar y conseguir estos objetivos, tienden las diversas prácticas a las que se entrega más intensamente la comunidad cristiana y cada fiel, tales como la escucha y meditación de la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria y otros medios ascéticos tradicionales como la abstinencia, el ayuno y la limosna. La celebración de la Pascua, por tanto, la meta a la que tiende toda la Cuaresma, el núcleo en el que se convergen todas las intenciones y el elemento que regula su dinamismo. La Iglesia quiere que durante este tiempo los cristianos tomen más conciencia de las exigencias vitales que derivan de hacer de la Pascua de Cristo centro de su fe y de su esperanza. No se trata, por tanto, de preparar una celebración histórica, drama o meramente ritual de la Pascua de Cristo, sino de disponerse a participar en su misterio, es decir, en la muerte y resurrección del Señor. Esta participación se realiza mediante el bautismo recibido o actualizado, la penitencia como muerte al hombre viejo e incorporación al hombre nuevo, la Eucaristía, reactualización mistérica de la muerte y resurrección de Cristo, y por todo lo que contribuye a que estos sacramentos sean mejor participados y vividos. Punto número 4 y último. Los contenidos de la celebración eucarística. Veamos primero el leccionario, después las oraciones y finalmente los prefacios. El leccionario es doble del dominical y el ferial. El dominical tiene 3 ciclos, A, B, C. El ferial, en cambio, repite todos los años las mismas lecturas. En los domingos primero y segundo de todos los ciclos se han conservado las narraciones de las tentaciones y de la transfiguración, si bien se leen según los 3 sinópticos. En los domingos siguientes se siguen estas narraciones. Ciclo A, Samaritana, tercer domingo, agua viva, ciego de nacimiento, cuarto domingo, la luz, y la resurrección de Lázaro, quinto domingo, la vida. Con la clara resonancia bautismal, no aparecen como hechos pasados, sino como realidades presentes. Lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento se actualizó en el Nuevo Testamento con Cristo. La primera lectura está muy relacionada con el Evangelio, donde aparecen los grandes temas de la historia de la salvación: la creación del hombre, primer domingo; la vocación de Abraham, segundo domingo; el agua en el desierto, tercer domingo; la elección y consagración de David, cuarto domingo; y la visión de la resurrección de Daniel, quinto domingo. La segunda lectura aporta una contribución específica de cara a una pedagogía teológica sobre la conversión y el camino hacia el misterio de la Pascua.
Supuesta la obra salvífica de Cristo, el paso primero y decisivo que cada hombre ha de dar es elegir entre Cristo y las potencias del mal, primer domingo. Una respuesta positiva la encontramos en la aceptación de Abraham a la respuesta divina de abandonar su patria, segundo domingo. También nosotros hemos recibido esa llamada en y por Cristo que ha muerto por nosotros. Esto ha de provocar la conversión y adhesión a Cristo, temática desarrollada en los últimos domingos. Ciclo B. La expulsión de los vendedores del templo, tercer domingo. Tanto amó Dios al mundo, cuarto domingo. Si el grano de trigo, quinto domingo. Con clara resonancia pascual, morir para resucitar. Este ciclo ofrece una buena catequesis sacramental. El Evangelio del primer domingo relata la tentación de Cristo en el desierto, pero pone el acento en la presencia del reino que exige una conversión sin dilaciones. La buena noticia se dirige a nosotros, primer domingo. Elegido el camino de la conversión, somos llevados como Cristo a la transfiguración, segundo domingo. De este modo entramos en las 3 semanas inmediatamente anteriores a la Pascua. El anuncio de la muerte y resurrección es proclamado por el mismo Señor desde el tercer domingo. En el signo del templo, destruido y reconstruido en 3 días. El cuarto domingo presenta un tema sacramental, el de la serpiente de bronce, signo de Cristo en la cruz, que con su muerte y resurrección se convierte en triunfo y vida para quienes creen en Él. Ese Cristo muerto y resucitado marca el punto culminante del misterio pascual, la reconstrucción del hombre y del mundo, quinto domingo. Las orientaciones de la primera lectura son fundamentales. Alianza con Noé, que encuentra su plena realización en Cristo, primer domingo, y alianza con Abraham, que inaugura el verdadero sacrificio consistente en cumplir con Cristo la voluntad del Padre, segundo domingo. El tema de la alianza continúa en los siguientes domingos. Esta se concreta en el don de la ley, sobre todo en la ley del amor, tercer domingo. Al don divino de la ley debe corresponder el pueblo, aceptando su palabra y cumpliendo su mensaje, cuarto domingo. La alianza ha de ser aceptada sobre todo en el corazón, pues se trata de que el Padre pueda decir: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quinto domingo. La teología de estas lecturas es la de la alianza, que será reiterada y realizada plenamente en el misterio pascual. La segunda lectura son concreciones morales que se derivan de esta alianza que Dios ha hecho con nosotros. Llevar una vida digna, propia de un cristiano. Ciclo C. Es una llamada a la conversión a Dios. Los domingos primero y segundo presentan también las tentaciones y la transfiguración. Los otros domingos desarrollan el tema de la paciencia y del perdón de Dios. El Señor es paciente y sabe esperar, tercer domingo. Si no se convierten todos, morirán. Aguarda nuestro retorno con los mismos anhelos y actitudes que el Padre del Hijo pródigo, cuarto domingo, y nos acoge si nos convertimos. Basta con que ese arrepentimiento sea sincero y no queramos pecar más. Quinto domingo, la mujer adúltera. Todos estos domingos están orientados, por tanto, en la misma dirección: la conversión, la paciencia divina y el perdón concedido a quienes, sintiéndose culpables, se esfuerzan por cambiar de vida. La primera y la segunda lectura están muy unidas entre sí en todos los domingos. El Señor, por tanto, nos salva si elevamos a Él nuestro grito. Primera lectura del primer domingo, que es el grito de la fe. Segunda lectura del primer domingo. Como Él quiere realmente salvarnos, toma la iniciativa de la alianza con los hombres. Primera lectura del segundo domingo, la cual realiza en Cristo y con tal perfección que somos ciudadanos del cielo y aguardamos la transformación de nuestro cuerpo a semejanza del suyo. Segunda lectura del segundo domingo. Para realizar la salvación, Dios quiere estar presente en medio de su pueblo y manifestarse a Moisés en la zarza ardiente. Primera lectura del tercer domingo. Pero esa presencia es insuficiente, se requiere una respuesta de fe y de fidelidad. Segunda lectura del tercer domingo. Llegamos así a un punto importante de la historia de la salvación.
El pueblo de Dios celebra la Pascua en la tierra prometida, primer lectura del cuarto domingo. También el bautizado se encuentra en una tierra prometida, el mundo nuevo, redimido por la muerte y resurrección de Jesucristo, mundo que él debe reconciliar realmente con Dios, segunda lectura del cuarto domingo. Sin embargo, mientras dura su peregrinación en el desierto de este mundo, primera lectura del quinto domingo, el bautizado ha de sentir con progresiva intensidad la fuerza de la resurrección de Cristo y entrar en comunión con los sufrimientos de su pasión, reproduciendo en sí mismo la muerte de Cristo con la esperanza de una resurrección gloriosa, segunda lectura del quinto domingo. El domingo de Ramos se lee la pasión del Señor de los tres sinópticos. Las lecturas del Antiguo Testamento se refieren, como dijimos, a la historia de la salvación, que es uno de los temas específicos y clásicos de la catequesis cuaresmal. Los textos varían cada año, pero siempre recogen los principales momentos de esta historia, desde el principio hasta la promesa de la nueva alianza. Las lecturas del apóstol han sido seleccionadas con este criterio, que estén relacionadas con las del Evangelio y las del Antiguo Testamento, y en cuanto sea posible tengan una adecuada conexión con ellas. En cuanto a las lecturas feriales de los días de semana, se han seleccionado de modo que tengan una mutua relación y tratan una serie de temas propios de la catequesis cuaresmal, acomodados al significado espiritual de este tiempo. A partir del lunes de la cuarta semana se lee en forma semicontinua el Evangelio de San Juan, donde aparecen los textos de este Evangelio que mejor responden a las peculiaridades de la Cuaresma. Podemos sintetizar así las lecturas feriales. El bautismo es una purificación, curación de Naamán, el hijo del centurión, la piscina de Betsaida. Segundo, para que las aguas bautismales sean activas y podamos participar en la resurrección bautismal, se requiere la fe, cuyo modelo es la fe de Abraham. Tercero, pero estamos en camino hacia la Pascua. Somos salvados en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, el episodio de José vendido por sus hermanos, la parábola de los viñadores homicidas, las conspiraciones contra el justo y las tentativas de apresar a Jesús, el cordero conducido al matadero, las agitaciones contra Jesús, la serpiente de bronce y Cristo levantado en la cruz evocan la pasión inminente del Señor, en la cual radica nuestra liberación. Jesús, a esta tipología bautismal, bautismo, fe, Pascua, se inserta la penitencial, pues, junto a esta tipología, mejor dicho, bautismal, se inserta la penitencial, pues la acción de Dios exige la cooperación del hombre. Unidos con ella están los temas de la conversión, el perdón, el amor al prójimo y los medios que a ellos conducen, la gracia, la oración, la renuncia personal, humildad, ayuno, oración, limosna, etc. Segunda, las oraciones. La temática de las oraciones cuaresmales es muy rica. Se ha cuidado mucho que reflejen el tema principal de la Pascua, ya que la Cuaresma es sobre todo una preparación a la misma. Varias oraciones hablan del sentido escatológico de la Cuaresma y de la Pascua. Otras oraciones se refieren al bautismo, bien como nuevo nacimiento, bien como sacramento de la fe. Sin embargo, el elemento bautismal es menos rico que en el leccionario. Tampoco faltan textos relativos al tema del ayuno, contemplado en una perspectiva más amplia que la mera abstención de alimentos, aunque este aspecto también está acentuado. Tanto el ayuno como las otras obras penitenciales tienen que ayudar a la conversión del corazón y a una verdadera renovación espiritual. Ayuno, oración, limosna. También hay oraciones referidas a la penitencia desde un aspecto positivo. Otras hablan de la necesidad de alimentarse de la palabra de Dios. Y en las oraciones de poscomunión, los temas son los de la purificación del mal, del pecado, de las malas costumbres, y los que se refieren al crecimiento en el bien y en la vida cristiana, es decir, a los aspectos positivos y negativos de la salvación. Tercer aspecto, los prefacios. Son 9 prefacios. El más rico es el primero, que presenta una síntesis completa de la Cuaresma, preparación a la celebración de la Pascua por medio de la purificación en la alegría del Espíritu, que la convierten por ello en tiempo
ascético, fuerte, caracterizado por la oración y la caridad, y en tiempo sacramental por la actualización y renovación de los sacramentos pascuales, en los que la Pascua nos hace plenamente partícipes. Los otros tres se refieren a la penitencia del espíritu, a los frutos de la abstinencia y a los frutos del ayuno respectivamente. Los prefacios dominicales expresan en su embolismo los temas de las lecturas evangélicas. Llegamos así a un quinto y último aspecto. Dije cuatro, pero añado uno más, que he titulado Estructura de la Cuaresma. En la Cuaresma actual pueden distinguirse las siguientes partes: miércoles de ceniza, los domingos 1 al 2 y 3 al 5, las ferias de las semanas 1 al 5, el domingo sexto, las ferias de la 2 a la cuarta, de la Semana Santa y la misa crismal. Centremos la atención en el miércoles de ceniza. La ceniza es un signo de penitencia muy fuerte en la Biblia. Recuerda una antigua tradición del pueblo hebreo cuando se sabían en pecado o cuando se querían preparar para una fiesta importante en la que debían estar purificados, se cubrían de cenizas y vestían con un saco de tela áspera. De esta forma nos reconocemos pequeños, pecadores y con necesidad de perdón de Dios, sabiendo que del polvo venimos y que al polvo vamos. Siguiendo esta tradición, en la iglesia primitiva eran rociados con cenizas los penitentes públicos, como parte del rito de reconciliación que recibían al final de la Cuaresma, el Jueves Santo, a las puertas de la Pascua, vestidos con hábito penitencial y con la ceniza que ellos mismos se imponían en la cabeza. Se presentaban ante la comunidad y expresaban así su conversión. Al desaparecer la penitencia pública allá en el siglo XI, la Iglesia conservó este gesto penitencial para todos los cristianos que se reconocían pecadores y dispuestos a emprender el camino de la conversión sacramental. Pero también en este contexto cuaresmal. El pueblo de Dios tiene un particular aprecio por el miércoles de ceniza. Sabe que ese día comienza la Cuaresma y participando del rito de la ceniza, acompañado del ayuno y la abstinencia, manifiesta el propósito de caminar decididamente hacia la Pascua. Ese recorrido pasa por la conversión y la penitencia, el cambio de vida, de mentalidad, de corazón. La ceniza está hecha con ramos de olivos y otros árboles, bendecidos el año precedente en el Domingo de Ramos. Siguiendo una costumbre muy antigua del siglo XII, el Domingo de Ramos eran ramas que agitábamos en señal de victoria y triunfo. Y ahora esas mismas ramas se han quemado y son ceniza. Lo que fue signo de victoria y de vida, ramas de olivo, se ha convertido pronto en ceniza. Así es todo lo creado, polvo, ceniza, nada. Se bendice con una fórmula que se refiere a la situación pecadora de quienes van a recibirla, todos los que vamos a recibirla, a la conversión y al inicio de la Cuaresma, a la vez que pide la gracia necesaria para que los cristianos, siendo fieles a la práctica cuaresmal, se preparan dignamente a la celebración del misterio pascual de Cristo. El rito es muy sencillo. El sacerdote impone la ceniza a cuantos se acercan a recibirla, mientras dice una de estas dos fórmulas: acuérdate que eres polvo y al polvo volverás, o conviértete y cree en el Evangelio. La primera es la clásica y está inspirada en Génesis capítulo 3, versículo 19. La segunda es de nueva creación y se inspira en Marcos capítulo 1, versículo 15. Las dos se complementan, pues mientras la una recuerda la caducidad humana, simbolizada en el polvo y la ceniza, la otra apunta a la actitud de conversión interior a Cristo y a su Evangelio, actitud específica de la Cuaresma. El simbolismo, la condición débil y caduca del hombre que marcha inexorablemente hacia la muerte, lo cual provoca pensamientos de honda meditación y humildad, y da a la vida cristiana seriedad en los planteamientos y compromisos. La ceniza es la combustión por el fuego de las cosas o de las personas. Este sentido ya se emplea en la primera página de la Biblia cuando
se nos cuenta que Dios formó al hombre con polvo de la tierra, Génesis 2:7. Eso es lo que significa el nombre de Adán. Viene de Adamá, barro. Y se le recuerda enseguida que ese es precisamente su fin hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Por extensión representa la conciencia de la nada, de la nulidad de la criatura con respecto al Creador. Según las palabras de Abraham, aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a mi Señor. Esto nos lleva a todos a asumir una actitud de humildad. Humildad viene de humus, tierra. Polvo y ceniza son los hombres. Todos caminan hacia una misma meta. Todos han salido del polvo y al polvo retornan. Por tanto, la ceniza significa también el sufrimiento, el luto, el arrepentimiento. En Job 42:6 es explícitamente signo de dolor y de penitencia. De aquí se desprendió la costumbre por largo tiempo conservada en los monasterios de entender o extender, mejor dicho, a los moribundos en el suelo recubiertos con ceniza dispuesta en forma de cruz. La ceniza se mezcla a veces con los alimentos de los ascetas y la ceniza bendita se utiliza en ritos como la consagración de una iglesia. Ahora bien, la condición pecadora del hombre y la penitencia interior, la necesidad de conversión, la tristeza por el mal que habita en el corazón humano, la actitud de liberación de cuanto contradice la condición bautismal y la decisión firme de emprender el camino que conduce a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Además de caducos, que es el primer significado, somos pecadores. Las lecturas del miércoles de ceniza tomadas de Joel capítulo 2, versículo 2, de la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 5 y Mateo capítulo 6 son llamadas apremiantes a la conversión. Conviértanse de todo corazón, déjense reconciliar con Dios. Se trata de iniciar un combate cristiano contra las fuerzas del mal, lo que se menciona en la oración colecta. Y todos tenemos experiencia de ese mal. Por eso tienen sentido estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de penitencia. Es la monición inicial. En la Biblia el gesto simbólico de la ceniza es uno de los más usados, como dijimos, para expresar la actitud de penitencia interior. Las malas noticias, la muerte de Elí, la de Saúl, las traen mensajeros con vestidos rotos y cubiertos de ceniza a la cabeza. Las calamidades se afrontan con el mismo gesto cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, la amenaza contra el pueblo, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos. Josué desgarró sus vestidos, se postró rostro en tierra y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas y oraban a Yahvé. Josué 7:6. Israel llora su mal con saco y ceniza, hay duelo, porque viene el saqueador sobre nosotros. Jeremías 6:26. La penitencia se manifiesta así: retracto mis palabras, me arrepiento en el polvo y las cenizas. El ejemplo típico es el de Nínive ante la predicación de Jonás. Los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, y el rey se sentó en la ceniza. La oración. Reitero, la oración, al estilo de Judith, de la que nos habla el capítulo 9, versículo 1, o de los hombres de Macabeo en 2 de Macabeos 10:25, la súplica ardiente al Señor para que venga en nuestro auxilio. Otras veces aparece la ceniza en la Biblia como expresión de una plegaria intensa con la que se quiere pedir la salvación de Dios. Judith pide la liberación de su pueblo, rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza, dejó ver el saco que tenía puesto y clamó al Señor en alta voz. Todo el pueblo se postró también ante Dios, se cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos ante el Señor. Los hombres del Macabeo, en rogativas a Dios, cubrieron de polvo su cabeza y ciñeron de saco su cintura y pedían a Dios. Cuando la comunidad cristiana quiere empezar la subida a Jerusalén, unida a Cristo y anhela verse liberada del mal y llena de la vida de la Pascua,
Es bueno que intensifique su oración con gestos como este, que es a la vez acto de humildad, de conversión y de súplica ardiente ante el que todo lo puede, incluso llenar de vida nueva nuestra existencia. La resurrección. Dado que las cenizas de este día recuerdan no solo que el hombre es polvo, sino también que está destinado a participar en el triunfo de Cristo, a través de la renuncia de la cruz y de la muerte, Dios convierte la ceniza en trigo que cae en la tierra y produce fruto abundante. Muriendo con Cristo al pecado, resucitaremos con Él a la nueva vida. Venimos del polvo, es cierto, y nuestro cuerpo mortal tornará al polvo, pero eso no es toda nuestra historia ni todo nuestro destino. Nuestra ceniza tiene ya el germen de la vida nueva, es ceniza pascual. Nos recuerda que la vida es Cristo, que es cruz, nuestra vida es cruz, muerte, renuncia, pero a la vez nos asegura que el programa pascual es dejarse alcanzar por la vida nueva y gloriosa del Señor Jesús. Como el barro de Adán, por el soplo de Dios, se convirtió en ser viviente. Nuestro barro de hoy, por la fuerza del Espíritu que resucitó a Jesús, está destinado también a la vida de Pascua. De las cenizas Dios saca vida, como el grano de trigo que se hunde en la tierra a través de la cruz. Cristo fue exaltado a la vida definitiva a través de la cruz. El cristiano es también incorporado a la corriente de la vida pascual de Cristo. Por eso Pablo nos anuncia que hoy es un día de gracia y salvación, lo que dice la segunda lectura. La Pascua, pues, la ceniza del comienzo de la Cuaresma, se encontrará con el agua purificadora en la vigilia pascual. Lo que es signo de muerte y destrucción se trocará en fuente de vida en la vigilia pascual, gracias a las aguas regeneradoras del bautismo. Las aguas regeneradoras del bautismo. La Cuaresma se convierte desde su primer momento en ceniza, en sacramento de la Pascua, en signo pedagógico y eficaz de un éxodo, de un tránsito de la muerte a la vida. La ceniza es el símbolo de que participamos en la cruz de Cristo, de que el hombre es llamado a tomar parte en el dolor de Dios hasta la muerte del Hijo Eterno el Viernes Santo, para con el pasar a la vida podamos llegar con el corazón limpio a la celebración del misterio pascual de Cristo y alcanzar la imagen de Cristo resucitado. Por tanto, el miércoles de ceniza es una llamada a la conversión como comunidad cristiana y como iglesia. La Cuaresma es el gran tiempo de preparación a la Pascua. La iglesia nos invita a aprovechar este tiempo favorable y a prepararnos para la celebración del misterio pascual de Jesucristo. Por eso la Cuaresma debería ser como un gran retiro espiritual vivido por toda la iglesia, porque es un itinerario penitencial, bautismal y pascual. La Cuaresma es también el tiempo propicio para la oración personal y comunitaria, alimentada por la palabra de Dios y propuesta cotidianamente en la liturgia. Desde el miércoles de ceniza se nos ofrece una serie de medios para llevar a cabo esta purificación y renovación interior: la limosna, la oración, el ayuno, la escucha de la palabra de Dios, el sacramento de la reconciliación y la conversión. En conclusión, comencemos nuestro camino por el desierto con buen ánimo y así llegaremos a la tierra prometida de la Pascua. Volvamos a la casa del Padre llevando en el corazón la confesión de nuestras culpas como ese hijo pródigo. La Cuaresma es tiempo de oración intensa y alabanza prolongada. Es tiempo de penitencia y ayuno. Es tiempo de obras de misericordia, pero todo esto comienza por un profundo cambio de mentalidad y más radicalmente por la conversión del corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, para que la austeridad penitencial de estos días nos ayude con el combate cristiano o en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.